Buenas noches, nuestros queridos internautas. Como les prometimos, estamos aquí, noche de elecciones. Vamos a analizar resultados de lo que pasó en esta sorpresiva, pero no tan sorpresiva, voy a decir, porque aquí hay que constatar que Adriana Bastías dio en el clavo, fue la que de nosotros predijo esto que iba a ganar Janet Jara. Pero yo creo que ninguno de nosotros esperaba que el resultado fuera de esta magnitud, ¿no? Así que vamos a partir con esta primer round para que nos den sus impresiones de este batatazo, porque en realidad se podría haber pensado que ganaba Jara dada la encuesta, pero no con el 30-60. Adriana. Sí, muy buenas noches. La verdad es que es efectivamente cierto lo que tú dices, Alicia. Si bien de alguna forma el ambiente que uno podía ver y la magia y eso que va más allá de las encuestas se veía en una candidata como Jara, eh, la verdad es que el 30-60 a nivel nacional, e incluso aquí, cierto, la región de O'Higgins, que también está muy marcado, no era algo esperable. Es cierto, hubo menos votantes que en las primarias, en la cual solamente fue el Frente Amplio, ¿cierto? Y el PC, la vez anterior. Pero, no obstante así, la verdad es que los porcentajes son bien llamativos en el sentido que rompen todo lo que se esperaba. Y tú ves cómo emerge en el último mes y medio Jara y lo único que va, digamos, va creciendo. Ella en todo su liderazgo y su cantidad de votos va creciendo. Ahora, ¿le alcanzará a noviembre? Eso es otra cosa. Pero lo que vemos hoy día que fue una clara vencedora con un discurso donde ella manifiesta cierta cercanía, donde ella muestra su historia, una historia que tiene que ver con el fútbol, y que y la gran diferencia que es igual conversar con respecto a su historia de vida, a cómo plantea su historia, desde cierto su una Conchalí hasta la espera de noviembre para la muerte. Estamos con un problema de audio, Adriana. Rolando, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Yo creo que, bueno, esta primaria es un parteaguas, porque va a ordenar ambas coaliciones, digamos, va a ordenar tanto al bloque de gobierno como al bloque opositor. Eh, yo diría que hay dos tipos de análisis. Uno es el de la primaria en sí y otro es lo que se está jugando en la marea de fondo. Respecto de la primaria en sí, efectivamente el triunfo de Jara fue muchísimo más grande de lo esperado. Eh, Aunque hubo menos votación que la vez anterior, y eso plantea un problema, plantea un desafío, en realidad sacó poquitos más votos que Boric perdón, que Jadwe en la primaria anterior, pero que haya tenido una victoria tan alta permite que ordene a la coalición oficialista. ¿Ah? Es muy difícil, con un triunfo tan aplastante, que alguien quiera correr por fuera. O sea, es decir, quienes quieran postular al Parlamento van a tener que estar muy estrechamente unidos, y yo creo que eso va a facilitar, y quizás la gran tarea de Janet Jara durante el mes de agosto es lograr incorporar a la democracia cristiana a la coalición. Esa es una tarea bien relevante porque necesita encaminarse hacia el centro. Ah, ella la izquierda la tiene cubierta, pero necesita encaminarse hacia el centro. Entonces yo diría que en ese sentido, además, esto ordena la coalición opositora. Yo creo que quizás, no creo que sería un error que empezaran a sacar cuentas alegres de que porque ya no ganó el PC y ganó Jara, significa que la derecha ya está instalada en la moneda. Eso no es así. Los partidos hay que jugarlo, y Janet Jara demostró que en un mes, porque hay que ver las encuestas que habían un mes antes de la primaria, en un mes dio vuelta esta elección de una manera tremenda. Como dice Adriana, gracias a un carisma muy importante, muchos atributos personales que lo supo manejar muy bien, y en el discurso que le vemos hoy día, un discurso muy empático, que busca empatizar mucho con las personas, con sus problemas cotidianos, ¿ya? Pero bueno, como dice Adriana, esto es una cosa que estará por verse si le alcanza, pero creo que parten con un buen ambiente, con un buen ánimo para enfrentar lo que viene.
Claro. Sí, yo, yo les diría que hay una cosa importante que tú dices, Rolando, que fue muy baja la participación. Yo creo que esto es un problema, que la participación sea baja en el sentido que yo creo que es difícil leer este resultado a nivel de lo que va a ser voto obligatorio en noviembre. O sea, yo creo que se pueden dar varios escenarios. Un escenario es el que aparecen en las encuestas hoy día, que se desinfla Matei y que pasa Jara y pasa Cast, que yo creo que es el único escenario posible en que la izquierda podría ganar, aunque yo lo veo bien difícil. Pero también se podría dar el escenario del rechazo, que sea muy fuerte el voto de derecha y que la gente de centro vote también por Matei, por ejemplo, que los demócratas cristianos se vayan a ese sector, voten por Matei, gente también del socialismo democrático que diga, no, yo por un comunista no voto, y se podría dar en ese caso un escenario bien oscuro que se esperaba la vez anterior, ¿no? Que pudiera ser pasar Matei y Kass a segunda vuelta. Yo no descartaría ese escenario porque la cosa está súper volátil. No sé qué piensan ustedes, Adriana. Bueno, sí, la verdad es que, claro, la encuesta de hoy día, que la liberan, ¿cierto? Que la hicieron antes de las primarias, muestra que Matei baja 9 puntos, con lo cual, ¿cierto? Kass pasaría como primera mayoría y luego pasaría Jara. Y vamos a tener que esperar un par de semanas para ver cómo se reordenan, como dice Rolando, las distintas coaliciones y cuál es el resultado final de todo esto. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que hoy día Kaiser salió con un discurso muy extremo, ¿cierto? Hablando del arsenal, de los comunistas, eh, de que tiene que básicamente dejar a responder en todos los, digamos, los países que tienen un comunista como presidente o en un régimen comunista. Pero por otra parte, tú lo que ves es que Jara se ha acercado y ha llegado a la gente desde lo concreto. Y desde lo concreto, lo que ella ha mostrado es su trabajo como ministra del Trabajo durante este gobierno. Entonces, ella se ha alejado un poco de lo que son las, como la doctrina o la ideología, y lo que ella plantea es, efectivamente, yo voy a trabajar para solucionar problemas concretos de la gente. Y eso es el discurso en el cual se ha apoyado, tiene mucho carisma. Eh, Hace poco miraba unos videos, bueno, sobre su historia, cierto, personal, que son fuertes, entonces que cuando ellos le plantean ahora que hoy sí estás en problema, la verdad es que, claro, ella dice, sabes que he tenido tantos problemas en mi vida que a mí estos no me afectan mucho, porque yo sé los problemas que tiene la gente, ¿cierto? El haber quedado viuda a los 21 años, etcétera. Son historias de vida que muestran cercanía, que hacen que la gente de alguna forma se asocie y le crea. Es una, es un relato y una magia que no se dio con Carolina Toá, a pesar de toda la preparación que ella tuvo durante todo este tiempo y que ha tenido, digamos, a lo largo de su vida. Pero ahí hay diferencias que hay que ver. Yo creo que sí, que finalmente se va a dar que sea Kass y Jara quienes pasen a la segunda vuelta y que Matei, incluso han ha habido rumores de que ella bajaría su candidatura. No sé si será así, pero lo han habido. Y fíjate que tú apuntas una cosa, Adriana, y bien importante con el carisma, porque ese es el problema que tuvo Matei contra Bachelet y que yo veo que va a tener, claramente está teniendo ahora, y que el problema que tuvo Toa. Toa nunca remontó justamente por el tema de la falta de carisma. Entonces yo creo que eso es verdaderamente un problema. Rolando. Sí, mira, aquí hoy día, a través de la encuesta de CADEM y en el Mm. caso del oficialismo a través de la primaria, eh, está la marea de fondo, porque aquí hay ganadores y perdedores, claramente. ¿Ya? Y la lucha que hay hoy día es por la hegemonía en ambos bloques. ¿Cuál es la hegemonía que va a estar en la oposición? ¿Va a lograr Chile Vamos imponerse o van a ser los libertarios con los republicanos con una posición mucho más extrema los que controlen ese sector? Y por otra parte, el socialismo democrático sufrió una derrota muy fuerte hoy día y está también en entredicho lo que es su proyecto. Es decir, ¿podrá haber una socialdemocracia a la chilena que contrarreste quizás una izquierda un poquito más extrema? Eso está por verse. Y el otro gran damnificado hoy día, no hay que olvidarlo, es el Frente Amplio. El Frente Amplio,
que era partido eje del gobierno, pasa a tener una posición bastante desmejorada. Su votación fue, si el socialismo democrático fue muy mala, la del Frente Amplio fue peor, ¿ya? Aquí el único que quizás pudiera decir que ganó, independientemente de que en los números haya perdido, es Mulet, porque Mulet tuvo la capacidad de darse a conocer, su partido se dio a conocer, va a enfrentar a las parlamentarias en una mucho mejor posición que antes, y es decir, ahí tenemos un triunfador. Pero la marea de fondo es la lucha por la hegemonía, los proyectos políticos que son diferentes, aun cuando Jara está tratando de jugar el papel de decir, mira, aquí vamos a construir entre todos lo que viene. Las propuestas que ella plantea más bien son propuestas pragmáticas. Dio señales en ambas direcciones, porque si tú te fijas bien, dijo, los derechos humanos se respetan aquí y en todas partes, ratificando lo que es la política internacional de este gobierno, que dista de la política internacional del Partido Comunista, aun cuando hace un guiño también a las huestes comunistas con esto del salario vital de los 750.000 pesos, que quizás es un poquito más de voluntarismo, pero está balanceando, bueno, es lo que va a tener que hacer, balancear un discurso que le permita estar con los dos pies situados en ambos lados sin caerse, ¿no? Yo creo que ha demostrado que tiene capacidad. eh, Aquí va a depender mucho también de cómo se muevan los actores políticos, pero yo creo que ella está en la segunda vuelta. No creo que se dé una segunda vuelta, como decía el Pepe Au, germano-alemana. Yo creo que Jara está en la segunda vuelta. Falta ver quién, si Kass o Matei pudieran, cuál de los dos va a llegar. Mira, yo no me atrevo ahí porque ha probado Pepe Out ser bastante acertado con sus predicciones, ¿ah? Así que yo ahí no descartaría esa posibilidad. Tampoco descartaría lo que dice Adriana, que se bajara la Belén Matei, pero yo creo que eso está difícil porque, como dice esto, hay todo un proyecto político detrás Sí, de que eso le es lo que vamos, están con. entonces yo, claro, yo lo Mm. veo bien difícil que Matei se baje. A mí me llama la atención, fíjate una cosa, que Jara nada parece tocarla. Si ustedes piensan, está todo este discurso en Chile en este momento y en el mundo, anticorrupción, pero en Chile muy fuerte. Si ustedes lo piensan, el Partido Comunista está súper tocado por los casos de corrupción, no solamente por Jadwe, sino que está el caso ahora de Carol Cariola. Y nada de esto parece haberle tocado a Jara, ¿no? En el sentido de que todo como le resbala. Ahora, eso por un lado, pero por otro, también está lo que dice Adriana, esto de que Kaiser se ha agarrado de esta historia de que ella tiene que dar explicaciones de todos los regímenes comunistas en el mundo, etcétera. Yo creo que ese es un flanco que tiene que tener mucho cuidado Jara, y empezar a pensar respuestas más inteligentes que las que ha dado, porque esto es una cosa que trataron de hacer con Boric, y Boric fue muy inteligente porque él salió rápidamente a decir que Venezuela es una dictadura, que Cuba es una dictadura, y ahí les mató en el fondo ese flanco para la derecha. Yo creo que si Jara no hace eso, va a tener ese flanco abierto constantemente, como una mosca, así que le va a estar rondando todo el rato. Adriana, ¿qué piensas tú ya como Sí, último? mira, lo que yo pienso es que al final ese tipo de conversaciones le interesa a un porcentaje acotado de la población. Creo que a la mayoría de los votantes que están fuera de si en Cuba tiene un régimen comunista o si en Europa del Este mataron a tantas personas, eh, no sé si llega o a cuánta gente llega ese relato, porque al final lo que nosotros vamos a ver en noviembre es que el padrón electoral aumenta. ¿A cuánto están hablando? 12 millones. Entonces estamos hablando de un padrón muy importante donde la mayoría no pertenece a partidos políticos. E incluso lo que vimos en esta primaria es que quienes estaban, el partido político más grande de la coalición era el Frente Amplio, pero vemos los resultados que obtuvo. También, ¿cierto? Se hablaba de que los socialdemócratas iban a mover a sus bases y que tenían más bases y que tenían más trabajo territorial, pero la verdad es que tampoco se observó. Entonces, estamos en un escenario bastante líquido donde lo que se está moviendo son las emociones. Y ahí es donde gana Jara. Hoy día también le hizo un guiño a las mujeres, hablando de no retroceder en los derechos. Y ese es un flanco que efectivamente Kass no ha sabido, que es uno de los puntos débiles que tiene Kass en su campaña. Por otro lado, tú ves que Kass ahora está casi en una posición más central, porque al aparecer Kaiser como un extremo derecho, derecho así, tú ves
Oh, Kast es un poco más moderado. Entonces hay que tener cuidado con eso, con el escenario que tenemos actualmente y ver cómo se va, digamos, cómo se va ordenando. Estamos muy, muy, muy en caliente. Estamos recién viendo. Toa también cuando hace su discurso habla de las parlamentarias. Y hay que ser súper concretos y ver qué pasa ahora con las parlamentarias después de todos estos movimientos, quiénes ganan, quiénes pierden y cómo se reordena de nuevamente este naipe político, si va a haber una, dos listas, y qué va a pasar con Mike Nichols, que es otro de los candidatos que también se vio hoy día hablando desde Punta Arenas, ¿cierto? Y manifestando que había quedado de hablar con el presidente de la ADC. Así que todos esos escenarios y todos esos, digamos, distintas aristas se van a ir moviendo durante esta semana, así que vamos a tener harto que conversar. Qué bueno que mencionaste Maine Nichols, ¿sabes? Porque uno nunca sabe, esta cuestión está súper líquida, efectivamente, Rolando. Sí, efectivamente, yo creo que las cosas se van a ir decantando. Ahora sí tengo la sensación de que la democracia cristiana va a entrar en el bloque oficialista, fundamentalmente porque hay que tener resguardo. Yo creo que aquí el PC quizás va a tener que mermar sus expectativas parlamentarias, va a tener que ceder bastantes cupos a sus socios, ¿ya? Creo que es una manera en que tiene de ordenar la casa. ¿Lograrán las dos tener una sola lista? Esa es una gran pregunta y la vamos a tener resuelta ahora en agosto. ¿Cuántos candidatos llegarán a la papeleta finalmente? ¿Podrá Maine Nicol? ¿Podrá Meo? ¿Podrán llegar a la papeleta final? Lo vamos a saber en agosto. Yo creo que agosto es el mes que nos van a entregar todos los antecedentes para tener ya delimitada la cancha en la cual se van a empezar a mover estos players. Y como dice Adriana, va a ser tremendamente entretenido lo que va a pasar en los próximos días. Pero mira, más allá de eso, más allá de que uno pueda reírse y festinar un poquito con esto, Chile está en una posición, yo diría, compleja hoy día y por lo tanto los resultados de las elecciones no son baladí, son súper relevantes respecto de las posibilidades de futuro del país. Entonces uno lo que esperaría es que los actores políticos actúen con responsabilidad. Tiene que ser una mezcla de responsabilidad con carisma y empatía, pero tiene que, espero yo, tener candidatos con propuestas sólidas que efectivamente apunten a los problemas estructurales del país. Si no, vamos a seguir un poquito cuesta abajo en la rodada como hemos estado esta última década. Sí, yo creo que en eso tienes un punto importante. Bueno, tenemos ahora entonces un nuevo significado para pasar agosto, ¿ah? O sea, ya, Sí, creo efectivamente. que, claro, va a tener un nuevo significado para pasar agosto. Exactamente. Y Vamos a tendremos, ver cuántos pasan agosto. exacto, y vamos a tener un mes súper entretenido para que nos sigan ustedes también en estos diálogos regionalistas. Vamos a tener harta política, harto choclo para desgranar, como se diría en buen chileno. Y bueno, nos despedimos ya porque como les prometimos, esto iba a ser cortito cada vez. La próxima semana tendremos otro análisis ya y bueno, veremos, como dice Adriana, qué va a pasar con las encuestas, si vamos a tener a Matei en caída libre o va a remontar, todas esas, qué va a pasar con Maine Nichols, hay una serie de cosas que tienen que, como dice Rolando, decantar. Así es que, bueno, despedimos por esta edición de Diálogos Regionalistas post-electoral, lo hacemos en caliente, en el momento, en el día de, y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Así que muchos saludos para todos y nos vemos en un nuevo diálogo regional.